Hola y bienvenido a este curso de 709 Media Room. Si estás aquí, es probable que hayas oído hablar de las posibilidades que ofrece DaVinci Resolve a través de la programación, cómo es posible automatizar tareas repetitivas, crear herramientas propias o hacer que el programa haga en segundos lo que manualmente te llevaría horas. Mi nombre es Jorge Iguaz y en este curso de la API de DaVinci Resolve vamos a ver cómo pensar como programadores y cómo utilizar la inteligencia artificial para que haga el trabajo duro por nosotros. Esto tiene un nombre, Vibe Coding. DaVinci Resolve tiene una API de scripting en Python que permite automatizar prácticamente cualquier cosa. Mover clips, aplicar LUTs, crear timelines, generar marcadores. El problema es que la documentación oficial es escasa, está parcialmente desactualizada y por ello la curva de aprendizaje es muy alta. Durante décadas, aprender a programar ha significado tener que estudiar sintaxis, memorizar funciones, hacer cursos durante meses y frustrarte con errores que no entiendes. Para alguien que trabaja en postproducción, a menudo el coste de entrada era demasiado alto y en muchos casos no justificaba la inversión de tiempo y dinero necesarios. Esto hacía que estas posibilidades de automatización en DaVinci Resolve, increíblemente potentes, quedaran reservadas para perfiles muy técnicos, programadores especializados. Pero esto ya no es así. El término vibe coding lo acuñó en 2025 Andrei Karpathy, uno de los investigadores de la IA más reconocidos del mundo, y la definición es sorprendentemente sencilla. Vibe coding es programar describiendo lo que quieres en lenguaje natural y dejar que una IA genere el código por ti. Esto implica que no vas a necesitar memorizar sintaxis ni consultar la documentación durante horas, sino que vas a trabajar desde la intuición, desde el resultado que quieres conseguir y no desde el conocimiento teórico. Ahora bien, esto no significa que podamos ignorar completamente el código. Nuestro rol va a cambiar. Vamos a pasar de ser el que escribe el código a ser el que lo dirige, revisa y corrige. Pero para ello también necesitaremos tener claras unas bases técnicas sobre las que poder cimentar nuestros programas. Necesitamos conocer los fundamentos de cómo funciona la programación, cuál es el idioma que DaVinci va a entender y de qué manera vamos a tener que comunicarnos con un LLM para poder aprovechar estas funciones. Antes de continuar, una aclaración. DaVinci Resolve puede ejecutar scripts tanto en la versión gratuita como en la versión de estudio, siendo la única limitación que en la versión gratuita solo se pueden ejecutar desde la consola del propio DaVinci o desde la carpeta dedicada a los scripts. Para ejecutar scripts desde fuera de Resolve se necesita la versión de estudio. Para este curso yo voy a estar utilizando la versión de estudio, pero esto no implica que tú no puedas seguirlo con la versión gratuita, sino que quizás algunos ejercicios debas adaptarlos para que se ejecuten desde el interior de Resolve. Para comenzar a entender el vibe coding necesitarás entender primero la herramienta que lo hace posible, el LLM. Un Large Language Model, o modelo de lenguaje grande o extenso, según la traducción, es un sistema de inteligencia artificial entrenado con cantidades masivas de datos, desde libros, artículos y documentación técnica hasta el código fuente de millones de proyectos. Estos modelos han aprendido a predecir y generar texto de forma coherente. ChatGPT, Claude, Gemini, todos son LLMs que todos son capaces de escribir código funcional en Python, JavaScript o cualquier lenguaje de programación a partir de una descripción de texto. Si nosotros abrimos un LLM y escribimos genera un script de Python que recorra todos los clips del timeline activo en DaVinci Resolve y los renombre añadiendo un número al principio. El LLM entiende la intención y genera un script que, si no funciona perfectamente, está muy cerca de hacerlo. No busca en Google, no copia y pega, lo genera en base a los patrones que ha ido aprendiendo durante su entrenamiento. Si nosotros cogemos ese script y lo leemos, veremos que tiene funciones correctamente aplicadas y que sigue la lógica de programación para DaVinci. El vibe coding, bien hecho, se sostiene sobre tres pilares. El primero de ellos es la intención. Tienes que saber qué quieres conseguir, aunque no sepas realmente cómo conseguirlo. Cuanto más claro seas al describir el problema, mejor será el resultado. Esto es una habilidad que vamos a entrenar a lo largo del curso. En segundo lugar, el diálogo. Un buen vibe coder no lanza un prompt y espera magia. Itera. Si el código falla, copia el error y se lo devuelve al LLM. Si el resultado no es exactamente lo que necesitaba, lo describe mejor y lo descompone y lo vuelve a pedir. Es una conversación, no una consulta única. En este diálogo es donde vamos a necesitar entender cómo funciona la programación para poder solventar los problemas. En definitiva, hablar en los mismos términos. Y por último, el último pilar es la verificación. La IA se equivoca, alucina funciones que no existen, confunde versiones de la API, genera código que parece correcto pero no funciona. Aquí va a entrar en juego nuestra capacidad de pensamiento crítico. Tu trabajo va a ser probar, detectar el problema y saber comunicárselo. No necesitas entender cada línea del código, pero sí necesitas entender qué hace el código y si está haciendo lo que debe hacer. Antes de empezar, tenemos que definir lo que el bytecoding no es.
primer lugar, no es magia. La IA genera código imperfecto que nos va a obligar a probar, fallar y volver a intentarlo. La diferencia es que ahora este mismo proceso dura minutos, no días. Tampoco sustituye el tener que entender lo básico. Es cierto que no necesitas ser programador, pero sí que vas a necesitar entender conceptos mínimos, qué es una variable, qué es una función, qué significa un error de tipo. Eso es precisamente lo que vamos a cubrir en las próximas clases. Y por último, también hay que tener en cuenta que no funciona igual con todas las IAs. Algunas son mejores que otras para el código, algunas conocen mejor la API de Resolve. En mi caso, yo voy a estar utilizando para este curso Claude, pero sí que es cierto que estamos en un tiempo con una evolución constante, con lo cual, antes de comenzar a desarrollar tus scripts, investiga un poco por tu cuenta y en el momento en el que estés realizando este curso, fíjate en cuál es la IA que mejor trata o cuál es el LLM que mejor trata el código de DaVinci a día de hoy. En la próxima clase veremos unos fundamentos de programación que nos ayudarán a entender cómo funciona la programación.